Bueno, el móvil de este video es hablarle un poco acerca de la supercompensación del entrenamiento, que es una cosa que es muy importante, este aspecto en los entrenamientos con los muchachos. Muchas veces trabajamos a ciegas y ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo. Estos principios se violan a diario en cualquier lugar del continente, donde quiera que se juegue béisbol. Y lo que me motivó a hacer el video fue que precisamente ayer, hablando con un amigo mío, entrenador de boxeo, al cual yo respeto mucho, Saúl Ramírez, es entrenador de boxeo allá en Canadá, vive. Saúl, te envío un abrazo. Estábamos hablando precisamente de estos aspectos tan importantes, estos mandamientos del entrenamiento deportivo, específicamente de la supercompensación. Y aquí en este video, a grandes rasgos, a grosso modo, pues pretendo hablarles un poco acerca de este fenómeno tan interesante. ¿Por qué es interesante conocer este concepto, ya sea como entrenador o como deportista? Realizamos un entrenamiento de nivel adecuado, digamos, con un estímulo eficaz. La actividad física provoca un cansancio, un estrés, y a su vez este estrés se traduce a micro roturas de fibras musculares, a un desgaste de sustancias o sustratos energéticos, acumulación de productos de metabolismo, etc. Pero el organismo posee la grandiosa cualidad de responder utilizando ese estrés, ese cansancio, como un estímulo para crear adaptaciones, ya sea estructurales, contráctiles, cardiovasculares, etcétera, que al fin y al cabo para esto es para lo que se entrena, para mejorar un aspecto en específico, ¿no? Estas adaptaciones de las cuales les estoy hablando nos permiten afrontar de nuevo la situación del desgaste del entrenamiento, pero con mayor eficacia. Como dato cultural fuera del entrenamiento, les quiero platicar algo que es muy interesante, y es que en 1950 un fisiólogo y médico definió el concepto del síndrome general de adaptación. Su nombre era Hans Selye, y cabe destacar que este descubrimiento supuso un gran avance para llegar a conocer, como lo conocemos hoy en día, el término de la supercompensación. Y en general, esa es la idea en la cual se basa cualquier entrenamiento, es decir, provocamos un estímulo que rompa la homeostasis o el equilibrio, y progresivamente aumentamos estos estímulos, pero para entenderlo mejor y complementarlo, vamos a hablar de lo que se conoce, por ejemplo, como el estímulo isombral. La ley del umbral establece, por ejemplo, que para que un estímulo provoque adaptaciones, este tiene que sobrepasar cierto umbral, el cual es totalmente individual y propio de cada persona. Digamos que responde a factores genéticos y a sus circunstancias del medio, así como adaptaciones previas en torno al hormonal, entrenamiento, etcétera, etcétera. Dicho de forma resumida, el estímulo necesario para que el cuerpo reaccione y ponga en marcha los mecanismos de adaptación va a ser diferente en cada uno de nosotros. Y por eso es tan importante individualizar el entrenamiento. También existe algo bastante que es interesante, que es lo que se conoce como el umbral de máxima tolerancia, el cual nos dice que el estrés producido debe de mantenerse dentro de un valor aceptable, pues la capacidad de asimilar correctamente dicho estrés es bastante limitada. Entonces, dicho de otra forma, imagínense que el ejercicio es como un fármaco. La dosificación correcta consigue un bienestar, pero si se sobrepasa esa dosis, se vuelve perjudicial, y por lo tanto el rendimiento y la salud también estarán en detrimento. Como podemos observar en la siguiente imagen, esta que aparece aquí en la pantalla, vemos que dependiendo del valor del estímulo se pueden provocar 4 diferentes situaciones. En primer lugar, por ejemplo, un estímulo que no supere el umbral da lugar a que no haya efecto positivo, y se producirá lo que se conoce como un infraentrenamiento. La segunda situación es un estímulo que llega al umbral, aquí lo vemos, pero no lo sobrepasa.
y podría servir entonces de mantenimiento. El tercer punto es un estímulo que sobrepasa el umbral y además permanece por debajo de la tolerancia máxima y resultaría un estímulo óptimo para progresar. Y por último, un estímulo que fue demasiado alto, como se ve acá, fue más allá de la capacidad de adaptación, que nos conducirá a un sobreentrenamiento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver otro aspecto que es bastante relevante, que es el descanso. Cabe resaltar que para beneficiarse de un estímulo y su supercompensación, este no solo debe de tener una dosis adecuada, sino que además se debe dar el suficiente tiempo al cuerpo para poder asimilarlo. Y por lo tanto, los procesos de recuperación y adaptación necesitan cierto tiempo para completarse, ¿no? Los cuales dependen de múltiples factores, como el tipo de entrenamiento, la intensidad, del volumen de trabajo, etcétera, etcétera. Estos factores hacen que sea difícil realmente establecer como tal periodos óptimos de descanso, por lo que suelen tomarse ciertas referencias que autores ya han aportado. Entonces, pues nos adaptamos a ellas y vamos conociendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona mediante la experiencia y la prueba y el error. Por citar y qué es lo que no funciona mediante la experiencia y la prueba y el error. Por citar un autor en específico, Osolín, autor de diversos libros sobre historia del entrenamiento, nos aporta aquí las siguientes referencias a tomar: de 24 a 48 horas para los entrenamientos de fuerza, 24 a 86 para los que desarrollan la resistencia, y de 12 a 24 horas para los entrenamientos de agilidad. Pero como les digo, estos son valores de referencia orientativos, ¿no? Esto es multifactorial, depende totalmente de cada persona, muy individual es este fenómeno. Ahora bien, resumido de manera gráfica, si agrupamos, por ejemplo, y damos forma a la información mencionada, podemos observar que detrás de un entrenamiento ocurre esto. El punto número 1, acá, representa el estado de forma inicial. El punto número 2 hace referencia a la bajada del rendimiento que induce el entrenamiento, ya sea debido al estrés, al cansancio, al desgaste, etc. El punto número 3 muestra cómo el proceso de recuperación restablece el rendimiento. El punto número 4 es la etapa en la que ocurre la supercompensación, es decir, la mejora de la capacidad física por encima del nivel inicial. Y el punto número 5 representa una disminución de rendimiento a su forma inicial por falta de un nuevo estímulo que lo mejore o lo mantenga. Como pueden observar, es bastante fácil de entender. Dependiendo del valor del estrés, o sea, del cansancio o del estímulo logrado por el entrenamiento, podemos encontrarnos con tres situaciones bastante diferentes. Por ejemplo, acá la línea azul muestra una sesión de entrenamiento relativamente sencilla. Esto provoca un menor estrés y una supercompensación débil, relativamente débil, de escasa mejoría. En casos más extremos, por ejemplo, puede darse la situación de que el estímulo sea insuficiente para lograr adaptaciones e incluso tan pequeños como para que nos sirvan, ¿no? Y para mantenerlos existentes, llevarlos a cabo. La línea verde representa lo que sería un estímulo óptimo para alcanzar el mayor valor de supercompensación posible tras una sesión de entrenamiento. Y la línea roja muestra una sesión de entrenamiento demasiado demandante, la cual no es capaz de sobrecompensar de manera adecuada el cuerpo, de la misma forma que si la sesión es muy débil, o con un estímulo muy bajo, las mejoras esperadas son limitadas, aunque en este caso, además de tener mayores posibilidades de lesión, también puede ser insuficiente. Hemos visto cómo se manifiestan los procesos de adaptación y recuperación tras un entrenamiento. Entonces vamos a pasar a ver qué es lo que sucede cuando realizamos uno tras otro.
como he explicado anteriormente, el momento idóneo para realizar el siguiente entrenamiento es en el que hemos dado el siguiente tiempo para que ocurra una adecuada recuperación y la supercompensación. Pero antes que las nuevas adaptaciones desaparezcan por falta de actividad, esto tomando en cuenta el principio de continuidad, el resultado obtenido sería este que vemos acá. La sucesión de un entrenamiento tras otro, la sistematicidad, daría lugar a una escalada de las capacidades físicas entrenadas, es decir, progresaríamos adecuadamente de la mejor manera posible. Pero si los entrenamientos ocurren con ciertos desfases y nos recuperamos, pero no aprovechamos la supercompensación, ya sea por exceso o por falta, la escalada no sería posible y no existirían mejoras de rendimiento, o estas serían mínimas. En casos más extremos, si los entrenamientos se juntan demasiado cercanos o frecuentes entre sí y no permiten ni siquiera la recuperación, o al contrario, dejan un excesivo tiempo sin entrenar entre ellos, entrenamiento, podríamos perder el rendimiento. En conclusión, como en todos los aspectos de la vida, hay que encontrar un equilibrio. En cada entrenamiento debemos someter al organismo a una carga de trabajo suficiente para crear un estímulo eficaz, pero sin excedernos, pues podríamos sobrepasar nuestra capacidad de recuperación, y tras cada entrenamiento debíamos descansar todo lo necesario para recuperarnos correctamente. Es decir, procurando realizar la siguiente sesión antes de que desaparezcan las adaptaciones conseguidas, con el fin de que se vayan acumulando y produciendo el progreso que buscamos en cada entrenamiento, o sea, con las sesiones de entrenamiento. Este es un tema muy interesante porque no se le da en los entrenamientos en el béisbol, no se le da la importancia que merece esta relación, este principio entre el volumen y la intensidad, entre el trabajo y el descanso, para lograr una excelente supercompensación del entrenamiento. Entonces, a grandes rasgos, un video un poco difícil, pero espero que a grandes rasgos hayan podido comprender lo que les quise explicar.